la historia del desarrollo personal conmigo arrancó en Bucaramanga, en un seminario que me llevó mi papá como a los 14 o 15 años. Se llamaba Seminarios Caminos, y es un programa de crecimiento personal para adolescentes. Ahí fue la primera vez que lo vi, a tener oportunidades de tener experiencias en programas de desarrollo personal, en programas de liderazgo que hicieron en el colegio. Y yo te lo juro, yo me imaginé todo en la vida menos terminar trabajando en esto, que a mí eso no me gustaba. A mí no me gustaba el público. Yo no era una persona, digamos, muy extrovertida en el colegio, eso no fue una característica, pero la vida rápidamente se encarga como de dar vueltas y de cambiarte un poquitico los planes y la estructura, y cuando entré en la universidad me acerqué mucho más al mundo del desarrollo personal, y ese mundo del desarrollo personal fue, pues, me encantó, me pareció fantástico. Yo creo que yo me enamoré del ser humano, es el resumen ejecutivo que yo hago. Me enamoré de mi propia historia y empecé a viajar. Cristian, yo lo primero que hice fue porque yo empecé a hacer, yo incluso, devolviéndonos al principio de mi historia, el primer trabajo que tuve en Bogotá fue ser vendedor de programas de inglés, y ahí fue la primera vez que escuché el concepto de programación neurolingüística, porque los cursos enseñaban idiomas con PNL. Entonces yo aprendí el concepto para poderlo vender, no porque lo fuera a usar. Empecé a taparme de ideas y dije, oiga, esto suena hasta interesante. Y como que lo conecto con las experiencias que tuve antes que me llamaron la atención. Fui a Estados Unidos, hice un curso de puro curioso y encontré... Pero en la universidad que habías estudiado, o sea... Yo empecé en medicina y luego en administración de empresas. Buenísimo. Sí, haga cuenta, hice 2 semestres de medicina, lo que hice, y me di cuenta que no era lo que me gustaba, yo quería hacer otra cosa. Pero también cuando yo me cambié de carrera, digamos que el estudio pues siempre fue algo complementario, pero fue más importante para mi trabajo. Por eso me metí y empecé a aprender cositas de PNL, porque me funcionaba para poder trabajar. Yo me acuerdo que yo encontré un libro que decía ventas con PNL, y dije, esta vaina sirve para vender mejor. Entonces como que me empezó a producir más curiosidad. Y ya después, cuando estudié la primera vez, me encontré con un bonito resultado, y fue que cuando regresé a Colombia, no habían muchas personas que se habían entrenado específicamente en programación neurolingüística. Y esa será siempre como mi conexión con la programación neurolingüística, porque fue lo que me abrió la puerta al mundo del desarrollo personal desde ese ámbito profesional. Cuando ya logré sacar la licencia, llegué a Colombia, empecé a dictar conferencias, y pues yo podría decir que ya el resto es historia. Una empezó a pasar detrás de la otra, empecé a llegar a organizaciones, a personas, tuve la posibilidad de trabajar en diferentes organizaciones de coaching, de estas plataformas que entrenan personas en formatos de seminarios, de talleres, de cursos. Tuve la oportunidad de aprender a ser facilitador, de empezar a dictar conferencias. Y yo creo que una vaina, Cristian, que para mí fue fascinante, es que yo voy a cumplir 31 años y siempre he pensado que la vida me ha dado un regalo y una oportunidad fantástica, y es poder hacer lo que hago desde los 20, desde muy joven. Sí, claro. Obviamente en ese camino pues uno encuentra tanto aciertos como errores. Me atrevo yo a pensar que son más los errores cuando tienes tantas ganas de hacerlo bien, que lo haces mal. Porque bueno, digamos que en esa faceta de la vida estamos aprendiendo a tener orden, a tener estructura, a tener planeación sobre diferentes ámbitos de la vida. Ha sido muy nutritiva para mi proceso de vida, porque me ha permitido, a partir de mi trabajo y de muchas historias, sabes que cualquier persona que trabaje con personas, creo que lo valioso que se llevan en su cajita de recuerdos son esas memorias de esas experiencias, porque no son tuyas, pero llegan a ti. Y de cierta manera, la vida te pone a brindar un servicio. Y si tú lo puedes hacer, pues seguramente lo que vas a compartir, a contribuir, es una herramienta. Eso es algo que a mí, sin duda, despertó en mi historia muchísima pasión por esto, porque también fue cierto que esta industria en Latinoamérica es una industria en desarrollo, y evidentemente está creciendo y consolidándose,
pero yo creo que haciendo acotación a esa observación que hiciste de cómo se empezó esta Semana Internacional del Coaching, y te agradezco enormemente la invitación. Yo he mirado los perfiles que están acá y para mí eso es simplemente un honor, poder contribuir, poder participar y poder contarles mi historia. Que yo se lo compartí a un amigo hace pocos días. Yo en el mundo del crecimiento personal ni siquiera me di cuenta cuando me metí y estaba metido de cabeza. Pues como te decía, fue muy rápido que pasó. Sí. Y después, ya cuando digamos que sentí que había cumplido ciclos en diferentes organizaciones en donde me había preparado, me había entrenado, me di a la aventura de crear mi propio modelo, de abrir mi propia organización, de abrir una propuesta en el mundo del deporte, identificando que teníamos quizás aspectos por mejorar que logré encontrar, porque a mí no me gusta decir es que no, eso no se hacía o eso no se hace o ellos no eran competentes o no sabían, no. Quizás es encontrar cómo es la gestión del deporte en Latinoamérica y cómo podemos mejorarla desde los recursos que tenemos, que al final es lo que sí tenemos es capital humano y que le permita al ser humano encontrar, además de con el coaching, yo siempre he considerado el coaching una herramienta extraordinaria que tiene unos alcances específicos y que con base en el objetivo que yo lo utilice me va a producir A o B resultado. Pero como tú lo decías en la conversación, hay que saberlo hacer. Y no cualquier persona, porque se lee un texto en donde pueda extractar un par de ideas, sabe cómo darle manejo a un ser humano. Partiendo que lo que yo he encontrado en muchos coaches, en coaching, para la vida. Seguramente esa fue una de las, o el lugar por donde empezaron, pero más adelante vamos explorando otras posibilidades, otras herramientas, otras metodologías, otras formas. Evidentemente, pues cada quien, yo siempre lo digo, cada quien se casa con lo que le gusta. Sí. Cada quien se casa con lo que le sirve. Pero lo valioso de que este encuentro es que mira en una semana cuántos tipos de coaching tienen las personas disponibles para utilizar hoy, en estos tiempos. Porque no tengo ni idea qué pasa en su vida, pero seguramente hay desafíos. Claro. Bueno, yo quiero ir haciendo como un paso a paso para que todos nos vayamos entendiendo un poco este mundo, porque yo también fui comercial inicialmente y tampoco me gustaban las ventas. También tuve un tema de timidez de niño importante y casi que me retaron. ¿A querer? No, pues imagínate, me tocó a las balas ya. También tuve un regalo a los 19 años y entonces ya obviamente el tema del PNL. Pero Sergio, uno le empieza a picar ese mostrico del coaching. A mí me picó ya después de haber hecho toda una carrera en publicidad y en ventas. Entonces a ti te pegó lo del PNL, pero uno a los 20 años así como que esté preocupado por la humanidad, de pronto un poco fueron los desafíos que también te fuiste encontrando. Entonces, quiero saber cómo lo que quiero es construir ese perfil, que se dé cuenta la gente que a uno le pica. Pero a mí me picó un día y la entrevista es para ti, no para mí, pero te lo voy a contar. A mí me invitaron un día a hacer una conferencia sobre hacer un diplomado, llevando a Oscar Córdoba a hablar y dijeron, negro, necesitamos poner a Oscar aquí en el escenario chévere, que esté titulado o algo así, que no sea simplemente trajimos un arquero, sino que tenga alguna base teórica. Y entonces dije yo, bueno, ¿y qué podría hacer? Y dijeron, no, pues hagamos un tema de coaching. Nos vamos a demorar 3 meses o 6 meses en el entrenamiento, pero hacemos un tema de coaching, nos metimos los dos con Oscar y yo seguí derecho hasta terminar un máster. Entonces, es cuando te empieza a picar ese bichito, pero duré 4 años haciéndolo antes de tener a la primera persona sentada al frente mío, porque yo decía, esto es una irresponsabilidad, uno ir a manejarle la mente a alguien. Ahí está el Gatico Pérez, gracias por entrar, Gatico. También, entonces, a ti te pegó el PNL y era un tema financiero y que teníamos que comprar pañales. Luego, ¿cuál fue el bichito? Exacto. Ahí, el siguiente bicho que te pica y que te llamó la atención para ir siguiendo, construyendo el tema de trabajar con la mente de las personas o con todo este tema del coaching, ¿cuál fue? Mira que fue muy curioso porque un amigo, al primer taller de crecimiento personal que yo fui, me invitó un amigo, él lo dictaba. Y él mismo, yo llevaba un tiempo vendiendo los programas que te conté, y él me llama y me dice, oiga, voy a crear una empresa de coaching.
y necesito a alguien que me apoye en la parte comercial. Entonces vamos a vender programas que le enseñen a la gente técnicas de coaching, de psicología transpersonal y de programación neurolingüística. Y este es el modelo pedagógico. Entonces, cuando él estaba construyendo el modelo, por ahí yo empecé a viajar a Estados Unidos a estudiar. Y cuando yo regresé, pasó algo que fue bonito, pero fue muy desafiante. ¿Por qué? Yo gané la licencia, entonces yo ya podía entrenar gente en PNL, pero yo tenía todo menos confianza y mucho menos experiencia. Y mi amigo me dijo, finalmente usted está autorizado, es decir, usted tiene una credencial que le permite a usted enseñarle a la gente programación neurolingüística. Usted ya se entrenó con el profesor que meses. Lo que tú me contaste que pasó en 4 años, para mí pasó en 2 meses. De la propuesta venga y me ayuda a dar herramientas, a darle estructura al equipo comercial, a tener, digamos que esas licencias, porque yo saqué la tercera. Son tres fases que tiene el proceso de formación como entrenador en programación neurolingüística. Justo por esa fecha coincidió que yo saqué la tercera. Entonces, cuando yo veo el programa, que él me dice, este es el programa que vamos a vender, él me muestra un módulo específico de programación neurolingüística, me acuerdo que decía calibración, anclas y rapport. Y en el nombre del facilitador estaba mi nombre. Y yo le dije, oiga, yo en mi vida he dictado una conferencia. Y él me dice, pues bienvenido al mundo del desarrollo personal. Tiene la primera en 15 días y gracias a Dios él me abrió esa oportunidad. Tuve un grupo de 25 personas, yo tenía 20 años recién cumplidos, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, yo le cuento y a la gente que está conectada les comparto la verdad. Yo antes de dictar la conferencia me metí en el baño y me puse a llorar porque no sabía qué hacer y tenía ejecutivos como tú enfrente mío que evidentemente me dieron guillotina como no se alcanza a imaginar. Pues imagínese usted calcule, yo cuando hice la división del valor. ¿Y fue en Bucaramanga? En Bogotá, en el Hotel Santa Fe, en la 116. Yo hice los cálculos. Vea, Cristian, yo me metí al baño y yo decía, cada persona está pagando 300,000 pesos por la sesión conmigo. Yo no les puedo quedar mal. Pero hubo una cosa que me salvó y creo que fue lo que me dio como la fortaleza y la idea, porque yo al final creo que los sueños se consolidan, uno imaginándolos, pero dos aterrizándolos y haciéndolos realidad. Entonces en ese momento, pues yo simplemente dije igual, más allá de que yo no sepa dictar conferencias, yo sí sé la información que voy a compartir y ellos no. Entonces de ahí me voy a agarrar y yo voy a dictar una clase del conocimiento que aprendí. Yo hice la buena tarea de prestar atención en clase. Entonces voy a dictar una clase. No sé si sea capaz de hacerlo un módulo, una conferencia, la de clase, pero a mí nunca se me olvida ese momento, porque para mí ese fue el momento que me construyó. Fue como el debut. Y ya después de esa experiencia, vinieron muchas más muy rápido, digamos que muchas más de esas salas, y luego viene un proceso muy bacano, que es el proceso de construcción y de deconstrucción de un joven que se llena de mucho conocimiento, pero no lo sabe aplicar. Sergio, hoy, ¿qué le diría a ese Sergio que estaba en el baño? Hágale, pero manténgase humilde, siempre. Ok, bien. Arrancas y dices que empiezas con un proceso de construcción y deconstrucción. ¿Qué querías deconstruir? Empecé a entender un montón de facetas y de aspectos de mi historia. Curiosa, yo empecé a dictar al mismo tiempo conferencias, siendo una persona que seguía trabajándose a sí mismo y que tenía un montón de falencias y un montón de situaciones por resolver, pero ya tenía la posibilidad de enseñar. Es como si haga cuenta a un matemático le hubieran enseñado cómo enseñar hasta álgebra de octavo y lo pusieron a jugar con matemáticos profesionales, pero al final yo siempre tenía un grupo de matemática básica. Entonces eso me subió, o digamos que aceleró el proceso, porque yo empecé a trabajar y a viajar muy rápido. 20, 21, 22 años, en una semana yo hacía Medellín, Cali, Bucaramanga, dictando conferencias. No era... porque al final lo que yo hice fue lo que yo podía construir, más el apoyo de mis papás. Procuré aterrizarlo en organizaciones, crear empresas, crear emprendimientos, crear modelos de negocios. Eso siempre me gustó desde joven. Y cuando yo hablo del proceso de construcción y de deconstrucción, es que pasaron las dos. O sea, así como construí empresas y así como construimos modelos de negocio, también se quebraron, también se cayeron, también cometimos errores.
Entonces, hubo muchas experiencias que terminaron moldeando y que siguen moldeando a la persona y que me hicieron verle otra cara, Cristian, al desarrollo personal, cuando le vi la cara cruda, cuando pasó la fase motivacional y empecé a entender la parte transformacional y logré ver un par de realidades crudas de la vida. Yo creo que a cada ser humano la vida le trae experiencias que le permiten enriquecer su historia, más allá de que sean dolorosas o que se puedan disfrutar. Y me acuerdo mucho que a mí me pasó a mí me han pasado muchas. Un compañero de habitación en la universidad se mató a los 20 años, cuando yo estaba entrando en este proceso. Y recuerdo mucho el impacto de las juventudes y cómo se maneja el duelo. Luego, unos años después, me encontré a una persona extraordinaria en Medellín que se llama Luis Carlos Barboto y me empezó a hablar del coaching tanatológico, de la hipnosis, de las regresiones, de una cantidad de procesos terapéuticos única y exclusivamente para trabajar el duelo. Entonces, pasaban dos cosas, que por un lado profesional a mí me daban información y por el otro lado personal, pues yo veía una carencia. El objetivo fue, bueno, pues me las voy a aprender para mí, las voy a incorporar para mí. La vida fue la que me llevó a compartirlas, a enseñarlas, a volverlo pues mi trabajo y mi profesión. Y otra, la segunda situación que talla mucho este camino, yo venía en una curva ascendente. Mi mejor amigo era un modelo de éxito para mí, porque él era el berraco que siempre tenía las mejores calificaciones. En la universidad todo el tiempo estuvo becado. Ese amigo que uno tiene, que la mamá de uno quiere que uno sea como él. Todos lo tenemos. Todos los que uno le dice mamá, pero, o sea, ¿cómo así? Bueno, ese era Juan Guillermo. Y un día yo recibo una llamada a las 6 de la mañana. Vea, yo le cuento la verdad, yo con esos emprendimientos a mí me gustaba el entretenimiento, nosotros hacíamos fiestas, hacíamos festivales, hacíamos eventos, tuvimos discotecas, bares, digo, con un grupito de amigos. Y un día me sonó el teléfono y me dicen, hermano, a ese amigo suyo que se iba a ir para Harvard en 15 días, porque lo habían becado, está tirado en la 78 con quinta. Y se murió. Y esa vaina fue un proceso. Yo digo hoy, bueno, yo creo que las situaciones complejas en la vida es muy difícil evitarlas. Y hay una frase que dice, cuando te toca, ni porque te quites, y cuando no te toca, ni porque te pongas. Y yo creo firmemente en que hay situaciones en la vida que a cada quien le llegan cuando le corresponden. Y en el caso de él, pues le correspondía cambiar de plan. Yo rescato mucho lo que pasó con el Sergio, que quería hacer coaching y que quería ayudar a las personas, porque en ese momento yo me desilusioné de la humanidad por el dolor que esa experiencia me trajo. Y luego, Cristian, un año y medio después, se suicida mi primo, hermano, que era, nosotros en mi familia, por la parte materna, primero a nivel de mi ecosistema social de amigos, luego a mi nivel de mi círculo cercano y luego en mi familia, esa relación con el duelo, esa relación con perder, esa relación con las situaciones de la vida que no se pueden mejorar. Porque yo creo que cuando las personas están atravesando un proceso de crisis, una de las herramientas más importantes que uno puede utilizar es el aterrizar la crisis y poder determinar el nivel de gravedad que ella trae. Y en coaching uno utiliza ese recurso, pues las personas aprendan a dimensionar la energía y la potencia que tiene cada palabra. Porque solo desde el discurso yo ya estoy programando una cantidad de cosas a nivel neuronal. Y cuando yo vi que la situación llegó digamos que hasta lo más crudo, manéjele un suicidio a alguien en su familia, apórtele algo a un ser querido o a su persona, a una persona que usted quiere y que un proyecto muy bonito. Incluso hicimos el ejercicio de invertir en ese proyecto y se lo juro que yo me sentía en la cima del mundo porque tenía muchos resultados. Con el proyecto educativo. Tenía muchos resultados como emprendedor. Es decir, también era facilitador, pero tenía muchos resultados como emprendedor. Y yo me sentí en el proyecto de vida, dije, bueno, pues todo cuadra, todo está bien. O sea, en verdad lo estoy haciendo bien, siento que lo estoy haciendo con orden, siento que lo estoy haciendo de manera coherente.
me había desconectado de muchas de las cosas que hacía antes. Después de ese proceso de mi amigo dije, venga, esto pasó en la calle, esto pasó en la noche, esto pasó de cierta forma, le cogí como cierta distancia y luego volverse a adaptar a la realidad. Entonces, en ese proceso de distancia, en un colegio público, y esa fue mi tarea durante casi 2 años, sensibilizar el uso de herramientas tecnológicas y utilizar las técnicas de PNL y de coaching para que los docentes en los colegios distritales del país, en los colegios públicos del país, aprendieran e incorporaran herramientas tecnológicas en su pedagogía. Y ahí es donde viene el quiebre, porque yo justo estaba pensando en eso cuando de repente se vienen a pique todos los negocios. Pero fue una cosa que yo decía sorprendente, o sea, fueron todos al tiempo, Cristian, todo. Como un mensaje completo. Yo, después de muchos años, digo, definitivamente la vida me quería cambiar de camino en muchas formas y quería que yo lo que hacía lo hiciera con otros motivos y que encontrara esos motivos. Porque pasamos, y acá es donde mi historia para mí es valiosa, pasamos de estar muy cómodos a vivir en una habitación en el apartamento de un amigo y quedándole mal 5 o 6 meses con el arriendo, porque literalmente la quebrada que nos pegamos fue tan grande que yo me descapitalicé y quedé debiendo dinero. Entonces, cuando tú estás debiendo dinero y ese dinero es obligatorio y no tienes un banco que te apalanque, ni tampoco un inversionista que te respalde, sino fuiste tú el que cometió el error, fuiste tú el que pidió dinero prestado, se comprometió con invertirlo en un lugar y no se dio, pues ahí sí me pasó la cuenta de cobro tener 26 y 27 años. Porque yo llegaba a un banco y les decía, necesito 400 millones de pesos, o necesito 1.000, o necesito lo que sea, o necesito 40, o necesito 40.000. Y ya la carpeta no ayudaba. Nada, ya no funcionaba la cosa. Entonces, cuando eso pasa, pues yo me acuerdo que yo me senté en mi casa y dije, bueno, tengo que usar todas las herramientas de crecimiento personal que tengo disponibles, porque si no, esta vaina me va a llevar por delante. Si no, esta situación me va a ganar. Y ahí es donde yo creo que de la vida me estaba preparando para ese momento, porque fue un momento en donde a mí me tocó reinventarme y volver a empezar desde ceros. Y justo cuando quise volver a... Pero hubo un punto en donde también encontramos que queríamos hacer cosas diferentes. Entonces, cuando ese momento llega, pues otra vez, ahí sí fue un 31 de diciembre, Cristian, del 2016 o del 2017. A mí toda esta historia me acuerdo que aprenderla, poderla contar, y eso es lo que tiene de valiosa y de enriquecedora. Pues que me ha costado. Y que ha sido un camino muy divertido, pero al mismo tiempo en donde muchas veces he cometido errores extraordinarios. Pero yo a veces digo el tamaño de los errores y más. El otro día se le escuchaba a un amigo. Una de las cosas que uno como facilitador aprende con el paso del tiempo y la experiencia es a manejar sus propios errores. Porque así como... ¿Qué haces cuando cometes un error? ¿Cuál es tu metodología cuando cometes un error? Porque todos los días los cometemos. ¿Cómo los abordas hoy? Lo primero que busco es intentar reconocerlo, porque cuando uno no lo ve, pues no, es imposible trabajarlo. Lo segundo, hermano, hoy yo creo que la vida me ha enseñado a aprender a agachar la cabeza y a doblar las rodillas, porque hay errores que se pueden evitar. Hay situaciones que usted se puede ahorrar, hay experiencias que usted no necesita vivir. Ahora, si usted toma los riesgos y se va por esos caminos, y yo creo que en mi caso, en mi personalidad, yo he sido una persona muy curiosa desde niño y eso me ha expuesto, me ha dado tanto oportunidades de acierto como muchos espacios de error por esa misma curiosidad. Entonces, mismo hacia el preguntarte, hacia el aprender a reflexionar sobre la naturaleza de tus pensamientos y sobre todo darte la oportunidad de observar la raíz y el origen de tus errores, porque cuando tú analizas el error, supongamos yo le quedé mal a un socio, o le quedé mal a mi pareja, o cometí un error en mi relación de pareja. Yo no solamente le estoy faltando a la persona. ¿Cómo haces tú? Digamos que me gusta irle entregando herramientas porque creo que la gente se quiere llevar cosas valiosas. Yo me pego un poquito de la historia de cada uno de ustedes para que me digan cómo lo han solucionado. Quisiera como de manera práctica. No necesariamente todos tenemos un método, no es que lo tenga escrito de cómo hago cuando la embarro, pero sí, ¿qué tipo de herramientas tú y le ofreces de hecho a tus coaches
¿qué herramientas tienes para observarte, para reconocerte, para potencializarte luego, digamos, pero digamos desde el error? Por acá de cometer un error dices, ok, ¿cuál fue el error que cometí? Fue un desorden, no sé qué cuentos. ¿Qué herramientas puede tener la gente para reconocer esos errores y avanzar? Para reconocerlos, lo primero es que hay un sentimiento que es incómodo cuando usted observa el resultado. Y esa es la manera de tomar conciencia sobre el error. Darme cuenta de cuál es el sentimiento que me produce la experiencia. Luego, yo tengo mecanismos. Yo utilizo dos, los personales y también busco ayuda. Yo siempre busco ayuda. ¿Qué es ayuda? Es una persona que me apoye a darme cuenta del error, a compartirme su perspectiva objetiva de ese error y a invitarme desde su camino, desde su pedagogía, desde su filosofía. O sea, busco docentes, busco maestros, busco profesores. Voy a decir, los docentes y maestros, cada uno tiene una forma de interpretar la vida y a partir de allí te comparte una u otra herramienta. Voy a ser más específico, que hay un facilitador que tiene énfasis como por ejemplo Rizzo, que tiene énfasis en relaciones de pareja. Bueno, si la situación es por ese lado, pues voy y busco información desde allá. Y la que uso yo, que me la compartió un amigo, un profesor que yo admiro muchísimo en el desarrollo personal, que se llama Alfredo Besosa. Él es médico. ¿Alfredo? Y Besosa. Él es médico. Y él dice, usted tiene que coger la emoción y sacarla. Y sacar la emoción muchas veces es desde expresarla con palabras a incluso físicamente, obviamente no con violencia hacia nada, pero si usted tiene que morder una almohada o si tiene que golpear una almohada para sacar la emoción, hágalo. Porque si usted se traga esa energía, eso no es buen alimento para el cuerpo, es un alimento de muy poquita frecuencia, es un alimento que produce mucho estrés, desgasta mucho. Luego vale la pena que las personas aprendan ese hábito saludable de cuando yo estoy embriagado de emociones que no me sirven, sáquelas. Escribir, cada quien tiene que encontrar cuál le funciona. Lo importante es que usted encuentre la suya, les dejamos 4. Escriba, coja una almohada y si tiene que sacar energía física, cójala contra la almohada. Porque es que cuando es donde empiezan los problemas, cuando yo en vez de cogerla terapéuticamente contra una almohada, la agarro contra una persona. Ahí empiezan los problemas que ya pues eso es otra cosa, eso es otra tinta. Entonces hoy vale la pena que usted, cuando comete un error, el error en sí mismo seguramente que le va a producir sentimientos y esos sentimientos pueden producirle dolor, pero es su libertad que ese error se convierta en una fuente de sufrimiento. Con procesos que pueden durar años. Entonces ahí es donde tú le aconsejarías a la gente un poco, vaya donde un mentor, vaya donde una persona que lo ayude a encontrar ese camino para salir de él. Busque ayuda. Pero cuando busque ayuda, hágase una pregunta, y es si la persona que me está brindando ayuda tiene resultados ayudando a otra persona, o si va a experimentar conmigo. Para que usted busque un profesional que tenga experiencia en lo que usted es. Si quiere cambios profundos, busque profesionales con resultados grandes, y los hay disponibles. Ahora, si no puedo llegar al profesional, pues tengo cómo acercarme a él hoy. Busque un contenido que tenga en internet, un libro, un texto, un video, que lo ayude a apropiarse de esas ideas. Y luego hay muchas gentes que, si uno quiere aprender a hacer silencio y a meditar, hay cientos de cursos disponibles en internet, hay cientos de facilitadores que saben las técnicas. Yo pienso que hay muchos podcasts disponibles. Yo pienso que al final, y esa pregunta me la hicieron hace un rato, al final el éxito radica en que usted quiera desarrollar hábitos saludables. Por eso yo me lavo los dientes 3 veces al día y ni siquiera me pregunto si me gusta o no me gusta lavármelos, me los lavo. Es un ejercicio que yo hago para que se mantengan saludables. Pues pasa lo mismo en el aspecto mental, personal, porque la vida me metió en el crecimiento personal. Empecé a crecer profesionalmente, cometí algunos errores, me quebré, volví a empezar, la vida trajo circunstancias a mí, pero lo que he logrado extraer de todas estas herramientas y este proceso son técnicas que me permitan, observarme, aprender a encontrar cuáles son las técnicas que a mí me sirven para esas circunstancias que le pasan a todas las personas, que a todos nos rodean y que no las controlamos,
se encarga como de darnos la oportunidad de ir mental y en su aspecto espiritual. Y creo que ahí es donde se vuelven prácticas las herramientas, Cristian, que he logrado conseguir en diferentes lugares del mundo, la industria del deporte, que fue finalmente lo que me hizo llegar a lo que hago hoy. Poner esas herramientas que podía potenciar, que podía crecer, que podía seguir desarrollándose, que podía seguir expandiendo, que tiene muchísimo talento, pero que indiscutiblemente todavía se puede profesionalizar en múltiples aspectos. Ese es un resumen ejecutivo de cómo llegamos al deporte. Ok. No me voy a ir a meter allá todavía porque sé que hay muchos que aquí quieren chismosear sobre el tema del deporte porque es súper chévere. Un día se nos voltea esta pandemia y obviamente los que estamos, digamos, en este tema intentando mover las emociones de la gente y por eso me puse este saco específicamente. No, amarillo, buen color. Exacto, ¿cierto? Entonces, sí, buen color. Entra la pandemia, se pone de moda el miedo. Ahorita ya no está de moda el miedo, sino la incertidumbre. Después de la incertidumbre, la costumbre. Yo te digo, alguien me preguntó ahorita, oiga, negro, ¿cómo va la pandemia? Yo digo, el problema es que me estoy acostumbrando, yo ya le hallé el gusto, pues. Entonces, ¿qué le dices a la gente cuando empiezan a llamarte a decirte, pues porque mucha gente quiere encontrar respuestas en nosotros, que ya sabemos cómo es que lo manejamos desde el coaching? ¿Qué pasa con esta pandemia? ¿Qué pasa en la mente de las personas y cómo estás tú apoyando? Una es la crisis biológica y otra es la crisis mental. Y en esa crisis mental, como tú lo dijiste, pasamos del miedo a la incertidumbre. Y son procesos que la mente rechaza. Al cerebro no le encanta saber, no le encanta estar en esa posición en donde él no sabe lo que va a pasar, porque de hecho él está diseñado para incluso anticipar, por eso el comportamiento, por eso la memoria. Porque el cerebro básicamente lo que está buscando siempre es, una pregunta que él se hace si está en riesgo. Y obviamente la incertidumbre y el miedo hacen que su cabeza entienda. Una es que entienda que si usted se siente ansioso, si usted se siente frustrado, si usted se siente incómodo, si usted tiene sentimientos negativos, pues es normal. Porque todo lo que sucede afuera, es decir, las circunstancias son atípicas. Entonces no nos pudimos preparar, no lo pudimos anticipar y no lo podemos controlar. Luego es natural que su mente sienta angustia ante la realidad. Ahora, también es cierto que usted puede entrenar su cerebro para pensar lo que usted escoge pensar, que usted le puede enseñar a su mente a enfocarse en lo que usted quiere que ella se enfoque. Eso es una capacidad y una competencia que el cerebro puede desarrollar. Y hay una frase muy bacana que tiene Napoleón Hill que dice, en lo que tú te enfocas se expande para la mente. Cualquier cosa. Ellos lo hablan desde los objetivos. Entonces por eso le dicen trácese metas, objetivos, sueños, para que su mente tenga ese camino claro y sepa cuáles son las acciones que debe ejecutar en el día a día. Creo que ese concepto es muy aterrizable a lo que nos pasa hoy. Uno, tenemos un espacio para hacernos preguntas. Tenemos un espacio para habitar con nosotros mismos, tenemos un espacio para la reflexión. Ese espacio viene en automático por el proceso de conversación conmigo mismo, con mi familia, con las personas que me rodean, con mi pareja, con mis hijos. Pues van a determinarse cómo me agarró esta pandemia, con quién me agarró, quiénes estaban cerca de mí, quiénes no, cómo fue la crisis, si en esa crisis yo perdí mi trabajo, si yo perdí un familiar, si yo perdí, por ejemplo, en el caso de algunos deportistas en Ecuador, perdieron familiares durante este proceso, entonces cómo vuelvo y retomo el mundo del alto rendimiento, pero pues superando un duelo, o en el caso mío perdí la empresa, o en el caso mío perdí a mi novia, o lo que usted sea que le haya sucedido en esta pandemia. Uno, yo necesito aprender a comprender que en la vida hay situaciones que están en mi dominio para ordenarlas, porque yo las primeras que puedo atender son las que están en mi dominio. La segunda, debo aprender a capacidad de pensamiento y de mi gestión emocional. Y la tercera es dar lo mejor, que es la sugerencia que yo le doy a las personas. Póngale la mejor cara a esta crisis porque la crisis es real. Es decir, el mundo está cambiando. No sabemos de qué forma le va a impactar la crisis a usted. Y si su crisis, usted realmente lo que tiene es una oportunidad de aprender, de conocer nuevos conceptos, la crisis real, pues levante la mano y busque apoyo. Si usted siente que la situación se sale de control, busque ayuda médica, porque al final hay un montón de recursos disponibles que en este momento son muy importantes de salud mental.
es una muy buena oportunidad para mejorar mi salud. Entrenar. Entonces yo diría a las personas, vea, está en su casa y su trabajo también debe ser desde su casa. Entonces hágase una pregunta, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual? Y busque un espacio de entrenamiento en esos 3 elementos durante el día. Entonces busque un espacio. Hay 2 formas de alimentar el cuerpo, por la nariz y por la boca. Es como yo le meto, lo que yo le como y lo que yo respiro es básicamente lo que lo alimenta. Entonces es el sistema nervioso. Y no es si usted quiere, porque mucho del crecimiento personal se queda en conceptos que no sé cómo aplicar. Entonces yo le digo a las personas, por eso para mí esta es la fórmula. 1, haga un ejercicio de respiración. 2, aprenda nutrición. Yo estoy aprendiendo nutrición. Aproveche la oportunidad, ¿por qué? Pues porque está en su casa y tiene tiempo. Eso fue una realidad con la que yo me enfrenté, Cristian. En este mundo, por ejemplo, de hacer la propuesta de trabajar en varios países al tiempo, en varios continentes al tiempo, y vivir en mi nutrición, en mi condición física, voy a mejorarla, voy a ponerla al punto que yo necesito que esté para llegar a mi tope. Cada día de la crisis me va a llevar a que yo me sature de mi propia forma de pensar, y ahí no le doy trabajo, y a eso voy a sumar otro componente, que es el factor de la salud mental. 1, su genética, estúdiela. 2, su ecosistema familiar. 3, su historia de vida. 4, su economía, sus hijos, la calidad de esas relaciones. Todo esto son elementos que le dan soporte y estructura a la vida de un ser humano. No es uno solo, son muchos. Entonces, la autoobservación, ¿por qué es importante? Pues porque es la que me permite identificar yo cómo me siento. Y con base en cómo yo me siento, actúo. 1 es hacer silencio, 20 minutos de silencio. 2, regálese un espacio de tener una lectura nutritiva al día. Al menos 10 minutos. Con algo que le deje una idea de valor. Ese es nuestro aporte y nuestra sugerencia. Y 3, en el aspecto espiritual, cuando usted saca un espacio para orar, un espacio para conectarse, o incluso un espacio para tener prácticas como el Qigong, que activen ese sistema energético y le permitan a usted conectarse con ese plano de conciencia elevado. Y todo eso pasa cuando, y acá lo han hablado algunos otros facilitadores, hoy hay incluso entrenamientos para yo activar la glándula pineal, que es algo que está en la humanidad desde sus inicios. Desde que empezamos tenemos glándula pineal y encontramos múltiples formas de conectarnos y de activarla, y que para mí es un recurso y una manera de entrenar el espíritu y de también entrenar ese plano o ese aspecto del humano, que cuando usted suma los 3 elementos, cuerpo, mente, espíritu, realmente está logrando crear hábitos. ¿Y está para qué sirve? Para yo saber, aprender, adaptarme a los cambios.